Bien, muchas gracias por el recordatorio. Entonces, vamos a ver el análisis de las tres situaciones periciales indicadas después del tratamiento in situ, con el remanente que quedaba de benceno a la situación 1, pericial 1, que era el suelo para plantación de soja, la situación pericial 2 para el barrio de Fonavi, uso residencial, y para la situación pericial 3, una industria con uso industrial del suelo. Entonces, lo primero que hacemos es ir al decreto 831, la tabla 9, que habla de la concentración de contaminantes en suelos para distintos usos. Acá vemos uso agrícola, uso residencial y uso industrial. Nos fijamos para benceno y solamente tenemos para uso agrícola y para uso industrial. Quiere decir entonces que para uso residencial no tenemos información. Después vemos dónde podemos obtener esa información. Entonces vamos ahora a continuar y vamos a ir a la diapositiva correspondiente. Un segundito, yo estoy con ustedes, ¿eh? Un segundito. Bueno, entonces ahí tenemos la situación con el caso 1, que era con plantación de soja. Entonces vemos que el valor de la tabla que le indiqué hace un momento, la tabla 9, para uso agrícola, en todos los casos está superado. Quiere decir que según situación pericial 1, se supera y comete entonces el delito tipificado en el artículo 55, que les mencionaba anteriormente, que ahí se los presento de vuelta, que está relacionado entonces el Código Penal, que le corresponden las penas del artículo 200 también, que si está diciendo que si hay residuos de esta ley, que es la ley de residuos peligrosos, y el que envenenare, adulterado o contaminar de modo peligroso la salud, el suelo, el aire, la atmósfera, el ambiente general, será reprimido con las mismas penas. Entonces, acá para el caso de uso agrícola, vemos entonces que está ampliamente superado. Podemos expresar en microgramos por gramo, o es lo mismo que expresarlo en miligramos por kilo. La equivalencia es exactamente la misma. Vemos para uso industrial, el valor nos está diciendo 5 miligramos por kilo de máximo, en la tabla relacionada con el anexo del decreto 831, tabla 9, que estamos viendo acá para uso industrial, nos está indicando 5. Entonces, para uso industrial está, hemos superado, con excepción del punto 101, 120, 101, donde el valor es 3,21. Los demás están superados. Ahora, para el barrio Fonavi, que es para uso residencial, vemos que no hay valores. Se los voy a marcar acá. La tabla 9 del decreto 831 no está dando ninguna información. Fíjense que no es el único parámetro. Acá tenemos otro valor para el caso del boro y otro acá donde también es el caso del clorobenceno, etcétera, que ahí no hay valores tipificados y no es el único caso el benceno, y acá tenemos algunos otros ejemplos más. Se los marco como para que sepan que puede haber estos huecos o estos baches en la normativa.
Entonces, bueno, vemos, digo, no tenemos valores para uso residencial, entonces, ¿qué informamos? Bien, podemos ir, por ejemplo, a la norma oficial mexicana, la NOM 138, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, donde nos da para uso residencial para benceno 6 miligramos por kilo en base seca de suelo. Entonces, cuando lo comparamos con nuestro valor de referencia de las muestras obtenidas, estamos viendo valores de 6 miligramos por kilo superados en todos los puntos, con excepción de este. Entonces, podemos hacer referencia a esta normativa de la NOM 138 de Semarnat. ¿Se entiende? Entonces, podemos a veces, cuando no hay valores nacionales, aplicar valores de normativas internacionales. Bueno, quedo atento para saber si hay alguna pregunta. Pregunta, consulta de este caso. Las normativas están relacionadas entonces con el caso. En este caso tenemos usos de suelos. Entonces, no hay un hueco para el valor de uso residencial para el benceno. Entonces, si ese fuera el caso, que fuera el benceno, utilizamos esta normativa y es válido, se puede utilizar sin problema. Hay otras normas que se pueden aplicar, como por ejemplo la lista holandesa para suelos, para aguas subterráneas y para sedimentos. Entonces, se pueden aplicar otras normativas. De hecho, en su momento, lo que fue la Secretaría de Política Ambiental en Provincia de Buenos Aires lo utilizó, etcétera. Sí, aparte de eso, con esos valores tan altos todavía, la solución sería la remediación, que continúen con la remediación. Entonces, el caso este hipotético de análisis sería que el perito es llamado a hacer las mediciones. Entonces, el perito fue y midió en el vuelco y eran valores altos según lo que vimos al principio. Se lo llama después de un determinado plazo de tiempo de la remediación in situ y hace una nueva medición y le da todavía valores altos. El perito no va a opinar sobre el tratamiento, el perito va a decir el suelo todavía continúa contaminado, no hace un trabajo profesional, el perito hace un diagnóstico. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ir al siguiente caso ahora. Análisis de lo que llamamos el caso número 3. Esta es una causa que inicia un particular y otro es un vecino y otros vecinos contra la Municipalidad de Mercedes sobre pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derecho. Esto se trata de un basural también. Se hacen una serie de mediciones. Bueno, vamos a hacer una serie de comentarios y algunos de los puntos que se piden de cuáles son los puntos de pericia que se piden. Entonces, los puntos de pericia dicen: realice análisis físico-químico, químicos y microbiológicos de napas dentro del predio del basural y lindantes, pozos de agua de casas vecinas en un radio de 1 kilómetro del predio del basural, también el arroyo Frías, que es un arroyo cercano al basural donde está enfocado el problema, y de Río Luján, que es el punto de descarga del arroyo Frías. Realice análisis de suelo buscando sustancias relacionadas con los vuelcos de los residuos sólidos urbanos en el predio basural, como por ejemplo metales pesados como mercurio, cromo, plomo,
hidrocarburos, PCB que son bifenilos policlorados, aceite y grasas minerales. Realice análisis microbiológico, bacterias patógenas, comparando los resultados con zonas cercanas no contaminadas. Es una pretensión bastante grande, ¿no? Realice análisis de aire detectando contaminantes atmosféricos y la identificación de olores, fundamentalmente es el sector de los vientos predominantes. Identificación de los rellenos de los residuos sólidos urbanos, y si los mismos son clasificados a sí mismos, constate si se arrojan residuos patogénicos, reglamentados en la Ley 11.347, artículo 1 y 2, y decreto reglamentario 450 del 94. Constate si se arrojan compuestos químicos previstos en la Ley de Residuos Peligrosos, artículo 2, Ley 24051 y su anexo 1 y 2. Y composición cual y cuantitativa de los residuos sólidos urbanos en el basural. Bueno, a veces se piden una cantidad bastante importante de puntos periciales, a veces se piden muy poco, a veces se piden puntos que no pueden sustanciarse, y tenemos un popurrí de problemáticas. Bueno, le voy a mostrar algunas de las cosas que se hicieron en esta pericia. Bueno, se identifica entonces el problema. Está ubicado en un barrio que se llama La Florida, está ubicada a una cierta distancia del centro de la ciudad de Mercedes, en provincia de Buenos Aires. Este es el basural propiamente dicho, y este es el barrio de donde viene la denuncia. Y acá hay algo, esto es un basurero municipal. Acá tenemos una ampliación de la zona, ahí tenemos el basural propiamente dicho. Recuerden las fotografías que les mostré de la ciudad de Mar del Plata, del basural. Este es un establecimiento avícola en las cercanías de este basural. Y acá es el barrio donde se hacía la denuncia. Y para este lado, o sea, acá tendríamos lo que sería la ciudad de Mercedes. Bueno, cuando uno accedía al basural, bajaba y veía una gran dispersión de basura, fuertes olores al abrir la puerta del vehículo, bastante molesto. Hay en la normativa provincial, en la provincia de Buenos Aires, una serie de normas que indican o hacen algún comentario respecto a los olores que después se los voy a realizar. Bueno, acá se está haciendo una toma de muestra de lixiviados que se han tomado del lugar. Lixiviado es un líquido negro, un olor bastante particular, una alta carga bacteriana y altos niveles de sulfato y de metales en general. Bueno, acá se ve una zona ya también lindante al relleno sanitario, o al basural, mejor dicho, con gran cantidad de lixiviados generados, sin planta de tratamiento, sin aislamiento de suelo, o sea, un desastre bastante particular. Acá tenemos una vista del basural, fíjense ahí atrás, hay una especie como de invernáculos en desuso, y la basura llega prácticamente al techo, no está compactada, no hay tierra que compacte a la basura, no hay aislamiento de la cota superior del suelo para que no entre el lixiviado y migre hacia la napa freática. Y fíjense ahí, esta persona trabaja en una condición bastante precaria, sin ningún tipo de protección, higiene y seguridad. Bueno, acá vemos otra parte del predio, termina el predio y vemos que el cerco está totalmente cortado, puede ingresar y egresar cualquier persona y hacer cualquier tipo de movimiento. El predio cuenta con un sistema de recopilación de basura que se separa in situ y permite recopilar y prensar cartones, papeles, plásticos, etcétera, para recuperar material y luego venderse.
No, este es un predio que es de tipo municipal, no es clandestino. Entonces en el predio, a puerta cerrada, hay un galpón donde acá se recibe el vuelco de los camiones. De algunos de los camiones, esta cinta transportadora permite el transporte de la basura que se arroja acá al camión a este primer nivel. Y ahora vamos a ver lo que pasa en ese primer nivel. Claro, había cierta infraestructura, eso es cierto. Ahí vemos el primer piso ahora, con la cinta transportadora ya, y acá una serie de sistemas de separación. Al costado de cada uno de estos cubículos está la persona, cuando clasifica, en este cubículo se tira, por ejemplo, papel, en este plástico, en este metal, y así sucesivamente. Y en la parte inferior se rellena una gran bolsa que luego se prensa. Entonces ahí sale prensado el papel, cartón, etc. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, esos cubículos, recibe papel y cartón, y ahí se prensa. Esa es la parte inferior, donde se recibe todo. Hay grandes bolsas, y esas bolsas reciben cada uno de esos materiales segregados, y ahí vemos la parte inferior de la recepción de la bolsa. Entonces, esos grandes bolsones reciben los distintos materiales segregados acá arriba, los días que se trabaja. Pero piensen ustedes que quizá entra un camión acá y en el exterior, para arrojar a cielo abierto, entran 20 camiones, porque esto lleva su cierto tiempo, no es que se hacen sobre todas las unidades que entran. Permite la segregación, es una ayuda, pero no suficiente. Recuerden que la basura llega a tener cerca de un 45 o 50% de componente orgánico, que son los que necesitarían degradarse en el ambiente en forma natural, y después acompañan plástico, vidrio, metal, etcétera, ¿no? Bueno, se tomaron una muestra de agua en el predio, después les mostré una foto donde se tomó la muestra de agua dentro del basural, y se compara con el CSA, el Código Alimentario Argentino. Se midió pH, sulfatos, cloruro, dureza, fluoruro, nitrato, nitrito, los valores de referencia del Código Alimentario, y estos son los valores obtenidos. En, en norma, dureza, fluoruros, nitratos y nitritos. Metales pesados como plomo, cromo, cadmio, zinc y arsénico, 10 partes por billón, y en suelo, en el agua se vio un valor casi 2,4 veces superior. Lo demás, sin mayores problemas, por debajo. Ese era para el agua en el predio. Es decir, estando los guarismos por debajo de los máximos establecidos por el Código Alimentario Argentino, con excepción del arsénico, que ya ahí les mostré. Y ahí tenemos una foto de donde se obtuvo la muestra de agua, que era donde se podía sacar el, el agua del predio circundante acá a lo que es el arrojamiento de distintas basuras que se arrojaba en este lugar. Bueno, acá se tomaron de ese barrio La Florida, que les decía anteriormente, que estaba cercano al predio, y acá tenemos muestras con nombres que son los apellidos de los titulares de cada uno de las familias. Entonces, acá estos son distintos apellidos de las familias que vivían ahí, que viven en la cercanía, los valores de referencia, los valores, perdón, obtenidos para cada caso, pH, sulfatos y los valores de referencia según el código alimentario. Fluoruros, dureza, algunos casos alto fluoruro, nitratos normal y nitritos también por debajo del máximo permitido, lo mismo que dureza y los otros parámetros preestablecidos para análisis de aguas,
domiciliarias de zonas vecinas al predio. Lo mismo ahora para metales. Entonces se hizo una serie de mediciones para distintas muestras de los mismos vecinos que marcados para los parámetros que les marqué en la diapositiva anterior. Y se hizo plomo, valor máximo permitido bien, esto está dentro de norma, el cromo también, el cadmio está menor de 1 y el máximo 5, el zinc también está bien, pero acá hemos devuelto el arsénico que está superado prácticamente entre 1,5 y casi 3,5 veces. O sea, el arsénico es el único que está aumentado. Y una cosa importante de aclarar, que todas las aguas con presencia de Escherichia coli. El Código Alimentario nos dice que para Escherichia coli la norma dice que tiene que estar ausente. Quiere decir que desde el punto de vista bacteriológico el agua tampoco era apta. Acá dice, los desvíos de arsénico serían propios de la actividad del vertedero reciclado o pueden adjudicarse a una actividad anterior. Realmente no sabemos, no tenemos valores de referencia para decir si el arsénico, la contribución en el agua es antes o después del establecimiento del predio. O puede haber una actividad anterior que puede presuponer un aumento de este parámetro en agua. Entonces, ahí tenemos un signo de pregunta. Los aportes pueden ser múltiples. Nosotros lo que nos limitamos es informar lo que encontramos y todavía nos falta una serie de consideraciones para hacer el estudio correspondiente. Sí, 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 nosotros también pensamos que el agua puede estar contaminada en forma natural, digamos, puede tener, no contaminada, puede tener valores naturalmente altos de arsénico. Recordemos que hay valores altos de arsénico en muchos puntos de la provincia. Ya uno sale de provincia de Buenos Aires por ruta 2 y tenemos ya cercano a Chascomús, valores, el Lezama, por ejemplo, valores altos de arsénico en agua en forma natural. Y a medida que ascendemos hacia el norte, ya después llegamos a Córdoba y toda esa región mediterránea, tiene altos valores de, eh, de arsénico, en el cual, bueno, habría que hacer técnicas de remediación o brindar un sistema de utilización de ósmosis inversa para abatir o disminuir la concentración del arsénico en aguas. Sí, en Lezama sí, estoy seguro porque me tocó hacer unas mediciones hace unos años atrás y había valores altos de arsénico en agua. Y hay muchas regiones, Colón, etcétera, que tienen valores altos, llega hasta la provincia de Santiago del Estero, el inconveniente. Sí, son muchos puntos donde los valores son altos y se tienen que hacer los tratamientos correspondientes para dar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde indican que los valores tienen que estar por debajo de las 10 partes por billón para que el agua sea suministrada en condiciones de evitar problemáticas en la salud de los que ingieren ese agua. Esas son varias cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, independientemente del origen, nosotros detectamos que el arsénico estaba alto. Es de la actividad del relleno sanitario, es un problema recurrente, es un problema que estaba antes, realmente no lo sabemos, no tenemos mediciones previas de ese propio lugar, así que ahí no podemos hacer ningún tipo de consideración al respecto. Bueno, acá tenemos el barrio de la Florida, como decía anteriormente, el predio. Acá tenemos el predio, esto es un curso de agua. Este curso de agua va a terminar después en el arroyo Luján. Ese curso de agua
es un arroyo que después vamos a ver algunas fotos y algunas mediciones. Tenemos una fotografía que entonces llega de este lugar, de la Florida, llega hasta el punto del arroyo Luján, que se ve acá, es el río Luján, acá, que desemboca hacia acá, hacia el río Luján. Entonces ahora nos trasladamos a este punto. Entonces, acá donde está ese óvalo, en el punto, en el puente, es para el punto de descarga, perdón, es un punto que hicimos de toma de muestra, en ese puente que está circulado ahí en color rojo. Entonces, en una de las barandas del puente tomamos aguas del río Luján, aguas arriba y aguas abajo. La distancia aproximada del basural en línea recta, ese punto, 2,7 kilómetros. Después tomamos del arroyo Frías, de la parte inmediatamente más cercana al basural que está ahí en la fotografía. Y este es más o menos una foto del lugar. Ahí se ve el basural y ahí atrás, donde tomamos la foto, está el arroyo Frías correspondiente. Ahí vemos la foto del arroyo Frías y los valores que hemos obtenido. Entonces, valores altos para plomo en aguas de río. Utilizamos el decreto 831, tabla 2, que son valores guía de referencia para aguas dulces superficiales. Cromo, cadmio, zinc y arsénico están bien. No hay una contribución en el agua, pero sí alto para plomo. Se hicieron obtención de muestras de suelos también y se hicieron los análisis correspondientes con el permiso debido de quien está en el basural. Las muestras de suelo dieron valores altos para arsénico, para plomo y cadmio. Entonces ahí suponemos que puede haber una contaminación en el predio, porque ya que haya valores de plomo, puede ser restos de batería, otros insumos. Cadmio también baterías de níquel-cadmio y arsénico también correspondientemente. Valores bastante altos, bastante molestos. Sí, de hecho también se tomó aguas arriba y aguas abajo. Se tomó el valor de la intensidad del olor, que era un grado fuerte e intolerable. Y a ver si podemos terminar con el caso. Bueno, nos permitió que no se habían individualizado residuos patogénicos ni residuos peligrosos en la observación visual. Y para terminar, la comuna, como sentencia que después vino, obligaba a cerrar ese basural y hoy día ese basural existe un centro de transferencia para un recupero total de materiales como cartón, papel, etcétera, pero ya no trabaja más como basural arrojando basura a cielo abierto. Pero la pregunta es, ¿qué se hizo para remediar? Evidentemente, nada, así que si hay una contaminación puede estar todavía produciendo sus efectos por no solucionar el problema